La semana pasada comenzamos, hermano Orlando, amables oyentes, hermanos y amigos, a hablar acerca de la ciencia y la Biblia. Y hay una frase al comienzo de este estudio que dijimos el viernes, hermano Orlando, y es que la ciencia no confirma la Biblia, pero que la Biblia sí confirma la ciencia. Entonces, vamos a ver cómo este libro llamado Biblia, que no es un libro de ciencia, pero sí habló primero de la ciencia que la ciencia moderna. Ya dijimos, bien, dijimos acerca de la creación del universo, hablamos acerca de las partículas, que la Biblia habla de este tipo de cosas, de los aspectos de la creación, de el tiempo, el espacio y la materia y la energía, como lo han dicho grandes científicos, que en eso se basa la ciencia. Y vemos cómo en el primer versículo hasta el tercer versículo de la Biblia están los cuatro complementados. Hablamos de la luz, del camino de la luz, de las tinieblas, de las ondas o la luz que puede hablar, las ondas. La Biblia en Manuel Job habló acerca de las ondas que hablaban, como hoy en día se usa esto para los celulares, la televisión. Hablamos de la luz que se divide en diferentes prismas, por el prisma se divide en diferentes colores, a la astronomía, las estrellas, decíamos cómo Dios habló de las estrellas comparadas con la arena del mar y la similitud en cantidad de lo uno y lo otro. ¿Quién va a poder contar las estrellas al mismo tiempo que contar la arena? Eso es imposible. Que cada estrella tiene un nombre diferente y cada una de ellas es distinta. Basta con ver la historia como los astrónomos antiguos pretendían decir cuántas estrellas habían y ponerle nombre a lo que Dios ya le había puesto nombre. En fin, hablamos de las lumbreras en la expansión de los cielos, para que fueron puestas, del circuito del sol, del universo extendiéndose, y quedamos, hermano Orlando, hablando de los cielos y los cielos de los cielos, como en Deuteronomio 10 habla precisamente de esto, y Pablo, el apóstol Pablo, habló en 2 Corintios 12 acerca del tercer cielo y hablando que ese tercer cielo es la habitación de Dios, ¿no? La forma de la tierra. Increíble, mano. Sí, todos esos aspectos que han mencionado y continuamos. La forma de la Tierra. A mí me fascina cuando tengo que decirle esto a algunas personas, a algunos científicos, y yo les pregunto, ¿no? ¿Ustedes saben cuándo se descubrió que la Tierra era redonda? Bueno, mucha gente no se acuerda. Que Cristóbal Colón fue el que comprobó lo que dijo Américo Vespucio acerca de la redondez de la Tierra, porque aquel que se atrevía a decir eso era juzgado como un anatema, ¿no? La Iglesia Católica tenía unos preceptos y cualquier científico que se atrevía a decir algo diferente a lo que era la costumbre o las ideas en su momento, entonces era encarcelado y cuestionado. Pero bueno, en, en este reinado de Isabel la Católica, pues se dio mucho auge a la ciencia y entonces Cristóbal Colón dijo, yo voy a ir a probar lo que dijo Américo Vespucio. Pero resulta que uno dice, ¿no será que Américo leyó la Biblia? Porque la Biblia se le adelantó. Isaías 40:22, 700, ¿qué? 2100 años antes, 2100 años antes dijo, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. La tierra es un círculo y hoy es innegable que es un círculo. Alguien se ríe y genera burla cuando por ahí un grupo de personas dice, no, 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 la tierra sí es plana y empiezan a manifestar algunas cosas absurdas. Pues, entonces, ¿para qué los telescopios? ¿Para qué las naves espaciales que ya han mostrado la Tierra desde afuera? La han visto desde afuera. Y en esos días, entonces, Dios dijo claramente que, que la Tierra era redonda, ¿sí? ¿Qué otra disculpa podría tener un ser humano cuando ve que Dios, sin ningún aparato científico, le está diciendo a la humanidad, la Tierra es redonda? Y adicionalmente, está suspendida sobre nada. La mitología mostraba una mano, ¿no? Sosteniendo la tierra.
y la gente tenía eso como una verdad. Pero ¿qué dijo Job? Muchos años antes de eso, Job 26:7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Oiga, ¿cómo? ¿Cómo hizo Job? Estamos hablando de aparentemente tribus desérticas, donde no hay nada diferente a hierba y chivas, ¿no? Y carpas, donde no hay nada más. Pero en la historia de Job aparece esta manifestación que es de una profundidad científica aterradora. ¿Cuántos años duró la ciencia para llegar a esta conclusión? Nicolás Copérnico, en 1475 descubrió que la Tierra estaba colgada sobre la nada. Sin embargo, Job, 3000 años antes, había dicho que era redonda. Se les adelantó. Ahora, mi hermano, ¿por qué la Tierra? ¿Por qué la Tierra no se estrella, no pierde su rumbo, no se va contra el Sol, mantiene una temperatura, mantiene una atmósfera? Entonces dice el científico, eso es producto de la casualidad. Hubo una explosión, ¿no? Un Big Bang y unos gases, y esos gases se enfriaron, se condensaron, y de pura casualidad la Tierra tomó una órbita ordenada, una distancia ordenada, una rotación ordenada, ¿sí? Para tener la vida en esta Tierra. Usted y yo que estamos al frente de un computador, no nos atreveríamos a decir que el Hewlett Packard es producto de la casualidad. Es producto de que algún día en el tiempo, porque fueron millones de años, los circuitos, los tornillitos, el plasma, ¿sí? Decidieron juntarse y hoy tenemos un equipo que es producto de la casualidad. Cuando la Tierra y toda su función es mucho más perfecta. Mire lo que dijo Jesús en Lucas 17:34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. En parte se está refiriendo al día y la noche en la tierra, cuando unos están durmiendo en la noche y otros están trabajando durante el día. Es parte de la interpretación de este texto. Pero efectivamente, cuando nosotros vemos la creación, Dios y la noche y el día fueron un día. Está escribiendo Moisés cientos de años antes. Moisés. Ah, no, que ese Moisés fue criado por los egipcios y ellos tenían una inteligencia aterradora, ya habían avanzado mucho en la ciencia, en la geografía, en la astronomía. Habían avanzado en la observación y en la conclusión que hoy muchos científicos no quieren entender. Hermano, cuando tú hablas de un día, de pronto más adelante también hablamos acerca de eso porque tengo un estudio muy completo donde se hace el análisis y una de las preguntas que originó toda esta serie de estudios que tienen que ver con la evolución y la creación en contraste, habla también acerca de eso, porque es una inquietud. ¿Fueron 6 días literales o es simbólico y representativo? No, la Biblia dice, y cuando usa el término día es literal en dos sentidos, o para referirse a el momento en el que hay luz solar o para un día completo de 24 horas, porque eso siempre ha permanecido así. Entonces, más adelante vamos a ver esa parte, ¿no? Sin embargo, me parece importante, hermano, ver otro punto. Mire, al parecer, según lo que podemos entender, según lo que dice Dios en Génesis 1, versículo 9, los continentes sí fueron creados como una sola tierra. ¿Por qué? Porque mire que dice el Señor allí, dijo también Dios, júntense las aguas, plural, que están debajo de los cielos. Cielos, plural, recuerda que son tres cielos. En un lugar singular, y descúbrase lo seco, singular. Y fue así. No dice, al parecer fue así. Así que aquí estamos hablando de la creación. Entonces, mire lo importante. Y llamó Dios a lo seco tierra, singular, y a la reunión de las aguas llamó mares, plural. Ahora,
cuando uno analiza otro pasaje más adelante, en Génesis 10:25, dice, y a Eber le nacieron dos hijos, y el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Pareciera en este pasaje que es el momento en el que quizás Dios decide la separación de las tierras en continentes. Bueno, no lo sabemos. Recuerden que hay algo importante y es que no podemos pretender saber todas las respuestas a lo que dicen las escrituras, pero sí nuestra fuente primaria de información proviene de las escrituras y no como una fe ciega, ¿no? Porque lo que estamos viendo es precisamente que la fe se soporta con la ciencia, con todo lo que hemos visto hasta este momento, ¿no? ¿sí? Hasta hace muy poquito, alguien dijo, mire, haciendo el rompecabezas de la Tierra, mire que no había continentes, todo estaba pegado y seguramente por cataclismos y terremotos se separaron los continentes, las famosas placas tectónicas. Y entonces empiezan a armar ¿cómo se llaman? Las piezas, ¿no? Y empiezan a encajar, ¿qué es lo que estás diciendo? O sea, la Biblia tiene la razón, simplemente que los científicos la tienen solamente como un elemento espiritual, doctrinal, y como dicen, para lavar el cerebro a la humanidad. Y claro que tenemos que lavarlo porque pensamos muchas bobadas y tenemos muchas cosas raras en la cabeza. Y cuando la Biblia logra lavarnos el cerebro, pues empezamos a pensar científicamente y con cordura. Mira lo que dice Génesis 7:11 con respecto a este mismo tema. El año 600 de la vida de Noé. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Si ocurrió, o así ocurrió en los días de Noé. En 1912, Alfredo Winneger introdujo el concepto de la deriva continental. Las razones por las que llegó a esta conclusión fueron, uno, existen estructuras geológicas iguales en continentes separados. Dos, los continentes separados tienen floras y faunas diferentes, pero fósiles idénticos. Tres, existen rocas indicadoras de climas similares, pastillitas glaciares, en zonas muy alejadas de la actualidad. Y cuatro, los minerales magnéticos en rocas de igual edad en distintos continentes señalan a polos norte diferentes, o sea que hubo varios Apolo norte, o polo norte, perdón. Bien. Entonces, los científicos llegan a la misma conclusión que está estableciendo la Biblia. Ay, no, lo que pasa es que ustedes están tratando de que coincida la ciencia con la Biblia. Bueno, pues le invitamos a que profundice en el tema y se dan cuenta que la Biblia tiene un conocimiento científico que aquellos que no han estudiado la Biblia, me decía alguien ayer que tenía un profesor que dijo que había leído 3 veces la Biblia y que él no iba a cambiar su posición de ateo porque ahí no veía nada. Bueno, si yo con la Biblia y la leo como un solo libro, 66 libros son un solo libro, pero no me detengo casualmente a pensar de la manera que se debe analizar cualquier libro científico, teórico o de teología, pues no va a encontrar nada. Ni en o sea, puede leerse la álgebra de Baldor y no hacer una operación fraccionaria al final y decir que no cree en Baldor. También le puede pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está buscando las, las respuestas a esas preguntas. ¿Ay, el diluvio existió? No, eso es pura fábula, pura fábula. Pues mire lo que dice segunda de Pedro 3:5. El apóstol Pedro habla de un hecho que aparecía registrado en la historia judía. Recordemos que el pueblo judío no es un pueblo tonto, ni bobo, ¿sí? Ni retrógrado, ni nada de eso. Son digamos, naciones con más premio Nobel, con más inventos, con la mejor defensa mundial, ¿sí? Y desafortunadamente perdieron su vinculación con Dios. Ellos aún creen que la tienen, pero obviamente la Biblia dice otra cosa. Pero mire lo que dice 2 Pedro capítulo 3, verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo
fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de ese entonces pereció anegado en agua. ¿A qué se está refiriendo? Al diluvio de que al habla diluvio. la Biblia, ¿sí? Plenamente aceptado dentro de la comunidad científica, ¿sí? La diferencia es que algunos no creen lo que la Biblia dice, pero vale la pena considerar evidencias, ¿no? Sí, hermano, mire esa evidencia. Por ejemplo, Génesis 7:6 dice que Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Ahora, vamos a ver algunas evidencias. Uno, existen más de 250 leyendas sobre un diluvio en todas partes del mundo. Y hermano, son semejantes todas, pero no tienen todos los detalles que contiene el libro del Génesis. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es posible que haya leyendas en todas partes del mundo y aún en esas 250 leyendas no es todas en el cristianismo o del pueblo de Israel? No, fueron escritas en diferentes regiones, diferentes culturas, pero existe una leyenda. ¿Y por qué? Porque es que como conclusión uno puede decir que el Génesis es el original, las demás son copias, pero la tomaron ¿de dónde? De lo que Dios dijo y de lo que Moisés escribió. Los 915 metros superiores del monte Everest, que más o menos tiene entre 7.925 a 8.839 metros, está formada por la roca sedimentaria llena de conchas marinas y otros animales que habitan en el océano. ¿Cómo a esa altura del monte Everest iban a llegar conchas marinas, hermano? Eso es absurdo. La única explicación es que el mar llenó y cubrió toda la tierra. Por esa razón se encontraron almejas petrificadas en esa posición cerrada que se encuentran en todo el mundo. Esto da testimonio, hermano, de un entierro rápido mientras aún estaban vivas, incluso en la parte superior del monte Everest. Capas de roca doblada y cementerios de fósiles indican efectivamente que hubo un diluvio, hermano. Eso no es cuestionable. Para nada. Hay algo que es muy diciente en la historia del Génesis capítulo 6 donde habla de el arca de Noé, y es que Dios da unas instrucciones de cómo hacerla. Dice, por ejemplo, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. La Biblia especifica las dimensiones perfectas para un barco de agua estable. Este barco, 6 veces mayor de longitud que de su anchura. Y adivina, hermano Carlos Julio, los constructores de barcos hoy y durante la humanidad, ¿qué dimensiones han usado? Increíble. Esas, esas mismas. ¿Se no hizo que todos los barcos tienen la misma forma? ¿Por qué no lo hacen cuadrado? ¿Sí? Exacto. ¿Por qué no lo hacen triangular? ¿Cómo Noé sabía sobre técnicas marinas si ahí no había mar y no había ríos y él no era navegante? ¿Cómo? Es que es, hermano, pretender decir que esto es un mito es tan absurdo como decir que está el sol en pleno mediodía y decir que no. Es que yo me percibo, como ahora cuento, es como se percibe. Yo me percibo que estoy en la noche. Hermano, eso es absurdo. Y es tan sorprendente este aspecto que la dimensión es perfecta. Hoy día, hermano, creo que es en el estado de Kentucky, hicieron un arca de Noé con exactamente las medidas que están en la Biblia, siguiendo estrictamente las medidas de la Biblia. Y ahora es un sitio de peregrinación, por llamarlo de alguna manera. Bueno, no es la palabra correcta, De pero sí es un turismo. lugar de turismo impresionante, ir a conocer las dimensiones que estaban allá. Ahora, lo que dices es cierto, hermano. Como un hombre como Noé, imagínese, hace 6.000 años y ni siquiera él nunca jamás había construido un barco, una lancha, una canoa, hacer un barco de tal grado de dimensión y fuera funcional, porque hacer grandes cosas cualquiera las puede hacer, pero hacer algo que fuera funcional, perfecto y que es la medida que toma la humanidad hoy en día, los constructores, como bien decías, para hacer un barco, hermano.
imposible negarle la existencia de Dios. ¿sí? Y dentro de esa misma historia aparece el símbolo de paz entre Dios y la tierra. Génesis capítulo 9:13 dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Sí, el arco iris es una cosa que uno lo llena de admiración. Y claro, el científico dice, no, simplemente es precisamente que la luz, en un momento dado, gracias a ciertas gotas de agua, genera una refracción y muestra los 7 colores que componen la luz blanca. Ah, claro, es la manifestación científica. Pero esa combinación entre agua y luz, ¿no? Y que genere ese arco no indica muchas cosas, ¿sí? Muchas, muchas cosas. Entonces, antes del diluvio, existía un ambiente diferente. Dice Génesis 2:5, los meteorólogos, o sea, decían que la tierra no llovía, sino que tenía un vapor de agua. Si nuestros oyentes han visto las películas de dinosaurios y todas las cosas, ven que los dinosaurios andan como en una atmósfera diferente, como húmeda, como selva, con mucho vapor de agua, y de ese vapor de agua es que sale el tiranosaurio Rex y acaba con todos los protagonistas de la película y todo. Bueno, eso es lo que narra la Biblia, que ese era el ambiente en la Tierra. Los meteorólogos ahora entienden que se forma un arco iris cuando el sol brilla a través de las gotas de agua, ¿sí? Como un prisma. ¿Quién lo descubrió? Isaac Newton, creyente, ¿sí? El prisma en 1666 después de Cristo, según la ciencia, pero no él lo descubrió 4000 años antes de Cristo, según lo dice la Biblia. Tú decías ahora de cuántos colores en el arco iris. 7. Muy bien, eso es lo que sabemos. Y el 7 tiene una connotación especial en la Biblia. Para los oyentes, hermanos y amigos, sabemos que el 7 tiene una connotación como un número perfecto y se ha dicho es el número de Dios. ¿Y cuál es el número de hombres? ¿Se acuerda del Apocalipsis? 6. ¿Y sabe cuántos colores tiene la bandera LGTBHIFGH? 6, 6. hermano. Número de hombre, que es lo mismo que es el número de la bestia, que el número del diablo. Increíble, ¿verdad? Todo es tan perfecto. Pero hermano, vea, yo creo que tenemos que dejar acá por tiempo y mañana rematar con estos ejemplos, estas evidencias que la Biblia hablaron primero que los hombres, donde la Biblia humilla la ciencia humana por ignorar a Dios. Sí, y les pedimos que compartan estos audios con sus hijos. Los niños están expuestos a que los profesores les enseñen cosas absurdas porque los profesores repiten lo que les enseñaron a ellos. Pero es bueno cuando un niño pone a pensar a la clase y al profesor. Y en la universidad, a los teólogos y a los físicos y a los científicos. Nos ponemos a estudiar la Biblia. Seguramente tendremos un mundo mejor. Que tengan un bonito día. Mediten en esto. El Señor les continúe bendiciendo.